que nadie está discutiendo eso, en ningún momento hemos discutido eso. Pero me pareció curioso la hazaña con la que se estaba atacando en algunos casos. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Yo noté cuando alguien de otro partido empezó a difundir un video y los nuestros empezaron a agarrarlo para atacar a un alcalde nuestro. Y yo me metí ahí, yo tenía rato de estar bastante inactivo en redes, y yo me metí ahí y dije, ¿qué coño está pasando? ¿Pero qué onda con esto? Quizás no les han pasado el video original en donde el man habla y dice, el alcalde no se subió el sueldo. Él lo dice textualmente. Pero esa parte, fíjate que la habían cortado. Y yo dije, alguien les pasó mal el video, alguien les pasó el video y no es el completo. Y yo me tomé la molestia de mandárselos y decirles, mira, aquí está el video completo. Nadie lo retomó. Nadie lo retomó. Y yo dije, curioso. Bueno, dejémoslo pasar. Después vi cuando pasó alguien a quien le tengo, con quien tenemos muy buena relación, con Alexia, no estoy hablando de eso, con los de la junta directiva de la Alexia. Vi ya que era, ahí yo noté el nivel de orquestación que había en relación a unas generaciones de contenido concretamente. Y dije, bueno, está bien, pero yo prefiero decir en decisiones tan relativas que ningún diputado se está muriendo de nosotros por subirse a la junta directiva, ya te lo digo yo, no es el punto, no tienen ese pleito, pues tendrán otros y cosas del día a día y eso está bien, pues, pero no va por ahí. Pero dije, no es lo que están reclamando, es la manera en la que lo están reclamando, que ya hay ya no es tan orgánico esto. Me pareció raro. Y la tercera vez, ya cuando lo vi sospechoso, fue con la Asamblea Legislativa. Yo dije, aquí hay un sesgo. Aquí hay un sesgo y ese sesgo tiene que tener algo forzosamente debajo de esto. Y por eso es que mucha gente, hay personas que sí, no te creas que no lo han hecho. Hay mucha gente que a partir de lo que he dicho tenían ciertas dudas y ahora me han escrito y me han dicho, fíjate que yo no lo había pensado, tenés razón, ahora lo veo diferente, etcétera, etcétera. Pero quizás la principal malinterpretación de la gente en general es decir que yo estoy tratando de encubrir lo que ha pasado en la Asamblea Legislativa. Yo lo repito aquí 10 veces, también en las otras entrevistas lo he repetido 10 veces. No, yo creo que he sido de los más duros críticos de siempre del partido, de siempre, no de ahora, de siempre. Desde que asumimos el gobierno, he expresado mi postura libremente. No va por ahí la cosa. Lo que estoy tratando de hacer desde mi punto de vista, insisto, es ser responsable y de mencionar las cosas en su justa medida y que eso beneficie al rumbo del país. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer. Después lo que ha pasado con la suite del presidente es un poco, o sea, cae en lo ridículo, pues, o sea, hay cosas que son bastante claras y gente tratando de darle vueltas y o sea, yo no creo que eso ni siquiera, me parece una falta de respeto para la persona que es el líder de este proyecto. Yo no voy a entrar en decir que sí se debería y que eso no se debería interpretar, pero sí voy a decir que hay gente que ha hecho unas interpretaciones descabelladas y esa ya es manipulación, pues, y la manipulación no nos va a llevar a nada, no tiene sentido, es un error. Y la última de las cosas sobre lo que vos decías, fíjate que yo creo que muchos ya están recapacitando, creo que muchos ya están cayendo a cuenta de que fue un error, lo que pasa es que cuesta reconocer un error. Entonces ya están teniendo un cambio de actitud y eso era mi intención al señalar. ¿Por qué crees que yo no he dicho nombres? Si hay gente preguntándome nombres y me dice, bueno, ¿por qué no tenés el valor de mencionar quiénes son los de la nueva oposición? Porque yo he descrito conductas y he descrito comportamientos que cada quien se puede ver reflejado no en esas conductas o en esos comportamientos. Yo he dicho cómo se comportaría un nuevo opositor o cuáles las características que pueden definir a un nuevo opositor o cómo alguien ideológicamente se está desviando de esto. ¿Sabes lo curioso? Que la gente que casi que me exige que diga nombres son personas que tienen estas conductas en sí mismos. Entonces digo, están entendiendo. Lo que pasa es que quieren trasladarme la responsabilidad a mí y sus actos no son responsabilidad mía. Y si la gente les está reclamando allá afuera y diciéndoles, tú te comportaste así, tú fallaste, tú te dejaste llevar, tú actuaste por impulso, tú lo hiciste, ese es problema de ellos. Pero a mí no me van a venir a decir después, victimizándose de que yo lo señalé de nada, de que yo les puse el tiro en la frente para que la gente la agarrara contra ellos. Yo he descrito conductas y las conductas son notorias. Ese es el problema. Por eso algunos están molestos conmigo, porque señalé algo que estaba pasando y que era muy sutil, pero lo hice y lo sigo haciendo no por algo personal, se los puedo garantizar. No tengo nada personal en contra de esa gente y lo que más añoraría es que reaccionen y que se redirijan. Hay unos que ya tienen intereses definidos y eso no va a cambiar, porque no va a cambiar eso. Cuando ya está de por medio el hígado o el dinero, ya no vas a cambiar. Pero muchos sí, muchos sí. Por eso cuando me preguntaban la entrevista pasada si yo consideraba, las dos me han preguntado si los youtubers son el problema, yo creo que no son el problema como concepto ni generalizado. Por supuesto que no, pero creo que muchos han caído en un juego que no deberían de haber caído nunca.
y que estaba a tiempo, por supuesto, si no te dices que todos nos equivocamos, yo también, yo he cometido serios errores en eso y de los que no me siento orgulloso, pero que todos los días intento ser mejor, ¿no? Esa es mi posición. Creo que la mala interpretación viene de sesgos que son bastante característicos en el ser humano, pero que con el tiempo vos mismo tenés que hacer tus propios ejercicios, digamos, para en un grado de humildad decir, sí, o sea, me equivoqué, me dejé llevar, me pudieron los likes, me ganó el impulso de ser popular en este momento, me ganó la ambición de monetizar, me ganó mi enojo, el factor que sea que haya jugado. En el caso de los comunicadores, pues, que es de los que estamos hablando en este momento. Y luego decir, miren, lo siento y ya está, o sea, voy a reencauzar. Hay un par por ahí que no quieren, hay un par por ahí que no quieren y que están, y que parece que quieren definir una línea de ataque. Muy bien, si es que ser oposición no es problema, pero quítense la máscara, porque así, lastimosamente, brother, si vos sos oposición te voy a tratar como oposición y no tenés derecho a quejarte. ¿Me entendés? Este es el ring de la política. Y así como los mamellazos nos caen a nosotros, nosotros también tenemos el derecho de clasificar y tratar bajo esa clasificación a cada quien. Porque si no, es lo que decía Giovanni, tenés a la par alguien que te puede clavar el puñal en aquel momento, en cualquier momento. Y la traición es lo más caro en la política, se lo explicaba antes. Sí. Y la traición siempre viene de gente cercana. Las traiciones que más dañan y más duelen vienen de personas cercanas. El único que te puede entrar a matar a tu cuarto mientras estás dormido es una persona que duerme a la par tuya. Entre más cercano es, más difícil es. Entonces yo no quiero tener eso. Yo quiero alejar, quiero tomar distancia. Por eso es que he empezado a describir ciertas actitudes que han calado, supongo, en el consciente y subconsciente de algunas personas y han empezado a decir, dilo. La gente misma le dice, no lo digas. No lo digas porque ya se están sintiendo identificados y la gente los está identificando. Entonces ahí esa es una mejor posición política para todos, incluso para ellos, porque les da la oportunidad de rectificar, que es válida, es muy válida. Esa es mi opinión. Adelante, maestro. Yo creo que lo que Silvio ha dicho es correcto, hay que escucharlo con mucha atención, sobre todo porque yo decía antes que un problema puede ser discutido desde el punto de vista, un problema político-administrativo, digamos, un modelo entero político-administrativo o un problema político-administrativo. Puede ser discutido desde el punto de vista del tenedor de libros, de la teneduría de libros, desde el punto de vista del contador, desde el punto de vista del gerente financiero, o puede ser discutido desde el punto de vista político. Creo que Silvio, al redimensionar, creo que Silvio redimensionó la discusión al colocar el centro de la misma en lo político. No es la única explicación, no debe ser la única explicación, pero es que el problema es fundamentalmente político. Hay que dar una explicación política. Fue un error todo ese debate de, no, es que eran 18, no, 20 millones, sí, pero eran 58, menos 57 nos quedan 700,000, no, pero parece que eran 14, no, son 11, pero el presidente dijo 14,500, no, pero es que habían dicho que eran 14, y al final, en esa cifra, hablando así, y me están mencionando 40 cifras millonarias todas, ¿quién entiende qué? Ese es un debate totalmente serio. Un debate que debe haber venido después, con un tenedor de libros o un contador o un gerente financiero explicando números, tranquilamente, y mostrando documentos. Y no sacando paginitas de Excel y es que son 14,500, es que y todo el mundo se confundía en las cifras, porque en las cifras todo el mundo se confunde. Bueno, eso fue la última, para mí, un despropósito, discusión que quiso meter en medio Tania Pastor, con un enorme despropósito. Es que era tanto menos tanto, y si ha habido una explicación de eso, pues, que le faltan detalles, que es insuficiente la explicación, entonces eso hay que decir en las instancias correspondientes. Resumiendo, cuando Silvio redimensiona la discusión y pone el centro de gravedad de la misma
En el tema político, eso es lo correcto. En el tema de la explicación política, por supuesto que hay campo para las interpretaciones, pero es que también en esto hay estilos personales. ¿Y qué es un estilo? Defínelo como quieras, pero al final Rubén Darío es el que lo definió de la manera perfecta. El estilo es el hombre. Nayib Bukele es un estilo irrepetible en sí mismo. La manera en que él comunica es que es prácticamente insuperable. Así sea con un emoticón, con una pequeña piecita de ajedrez, con un relojito de arena, con una risa, con dos palabras, con una frase irónica, a veces sarcástica. Pero es que lo dice todo. Ahora bien, interpretar. Yo tengo que explicarle a Silvia Aquino, a El Bicho 24/7 o a cualquier otro que la naranja es anaranjada. Yo tengo que advertirle a alguien que el agua moja. No, yo no tengo que tratar de interpretar lo que es obvio. El presidente se interpreta en función de su plan de gobierno, en función de su gestión de gobierno, de su plan para El Salvador, de lo que hace todos los días por los salvadoreños. ¿Qué tiene que andar interpretando al presidente? Es que lo que quiso decir el presidente, no, si es que es lo que dijo, así de sencillo. Eso es lo que dijo. Claro, todos sabemos que el lenguaje, hay lenguaje connotacional y hay lenguaje denotativo. Esos son como niveles de lenguaje. ¿Y por qué los seres humanos no decimos solo A igual A? Eso es el principio de identidad. Es un principio algebraico y matemático profundo, es la base de toda la lógica formal. El principio de identidad, A igual A. A es A, pues. ¿Y por qué será que algunos decidieron decir, ¿y por qué A no puede ser A? ¿Por qué le dieron esa vuelta? Porque hubo necesidad de ya no solo decir A es A, y uno puede decir A podría A no ser A, y hacerse otra serie de preguntas. Es decir, hay una explicación científica del Big Bang, de la sopa original, de la que salió el universo, si el universo es infinito, transfinito, lo que sea. Hay una explicación de cómo surgió el ser humano en todo ese estallido original. Pero también hay una explicación mítica, la explicación de los libros mitológicos, entre ellos la Biblia. Hay una explicación metafórica, ¿no? ¿Por qué los hombres decidieron hacer una explicación metafórica? ¿Por qué los hombres decidieron hacer toda una rama del conocimiento y de la especulación que se llama literatura de ficción? ¿Por qué ningún libro sobre la historia de Grecia, la historia de Troya, es más importante que la Ilíada, que es una novela? Es el canto de un poeta. ¿Por qué esa novela es tan importante? ¿Por qué la Biblia es tan importante? ¿Por qué las 1001 noches son tan importantes? Son libros que van a estar por la eternidad. ¿Por qué? El presidente Bukele tiene un origen, aparte de su origen salvadoreño, tiene un origen árabe. Los árabes es una cultura maestra en el uso del lenguaje connotativo. Ellos crearon las 1001 noches, ellos crearon el Islam, libros venerables, absolutamente respetables, y son maestros en el uso de las alegorías. Bueno, el presidente maneja muy bien eso. Yo lo sé, porque cuando le entrevistaba, a cada rato me decía, es como que alguien vaya a un palacio y le diga, el rey, mira, vas a ir a ver todos los cuadros que tengo en las salas de mi palacio, pero lleva esta cuchara llena de aceite.
vas a llevar la cuchara llena de aceite. Y cuando regreses, quiero que no se te haya caído ni una sola gota. Pero ve a ver todos los cuadros. Bueno, y el presidente lo ha hecho muchas veces. Creo que Laila se llama Laila. Y Las Mil y Una Noches, que es el libro fundamental en términos de literatura para esa cultura. El libro fundamental, Las Mil y Una Noches, dice Laila o Laila, la noche de las noches. Algo habrá, ¿no? El presidente se comunica de una manera excepcional. Ese es su estilo. Los salvadoreños ya tenemos un tiempito de conocerlo, de disfrutarlo, y entonces podemos leer perfectamente. Nadie nos va a explicar lo que significa lo que el presidente dice. Eso es un ejercicio inútil, es un ejercicio de ocio. Bueno, eso en cuanto a la interpretación. Y yo creo que las cosas en el país están más claras de lo que muchos imaginan. Y que lo que pasó ayer y lo que va a pasar en los próximos días y semanas va a darle densidad real a lo que estoy diciendo ahorita. Las cosas están más claras de lo que muchos imaginan. Silvio, tenías toda la razón cuando empezaste este debate. Las máscaras están por caerse más rápido de lo que pensamos, porque ayer cruzaron la línea roja, hoy toparon con muralla de acero, hoy agarraron a patadas un chuzo de hierro, un chuzo de hierro. Ayer hicieron esa transición que no debieron haber hecho y que solo han hecho aconsejados por la desesperación, por la imbecilidad, por la estupidez, allá ellos. Sí, Giovanni, solamente una cosa que para mí confirma lo que vos estabas diciendo, que es una batalla política, y así lo entendí yo, porque no hay ninguna demanda. ¿Te has dado cuenta? Nadie ha ido, que por otra cosa van a poner un montón de demandas. Eso es importante, Silvio, eso es importante. ¿Y por qué aquí la oposición no ha ido a poner demandas? Ni una sola. Todo se juega en el Internet, todo se juega en las redes sociales, en los dimes que te diré. Tienes razón, Silvio. Porque es político. Porque es político. Porque su naturaleza es de inicio a fin político. No es judicial, es político el problema. No, y ellos saben que es así. Ellos saben que es así. Lo que te decía es lo peor que les puede pasar. Si van, pide la investigación, se realiza y dicen aquí no hay ningún problema, perdieron ellos. Entonces no van a ser tan tontos de ir a pedir la investigación que va a solucionar el problema. ¿Me entendés? O sea, precisamente para dejar la zozobra, para seguir con la trama, para seguir levantando sospechas, para seguir con la conspiranoia, para seguir con las historias que pueden perjudicar la narrativa, que es otra cosa que vos estabas hablando de eso y a mí se me ocurría algo, fíjate, Giovanni, que yo creo que es una crítica que tenemos que hacernos. En algún momento, y esto es lo que yo más me preocupó de todo esto, nosotros, por el tema de que perdimos la oposición como un eje, no hay política sin conflicto, y estarás de acuerdo conmigo en eso, supongo. Política es conflicto, de hecho, Silvio, política es conflicto. Exactamente. Entonces, de alguna manera, al bajar la guardia, al decir ya no hay oposición, quitamos el conflicto de por medio. Ya, o sea, dijimos es todo armonioso ahora. Y cuando amplías el margen de tu propia victoria, cuando lo extendes tanto y reducís a casi nada a la oposición, ¿a dónde te va a quedar la oposición? ¿A dónde te va a quedar el conflicto? Adentro. Un reino 100% conquistado no necesariamente es un reino en paz. ¿Ya? Y eso nos pasó a nosotros en este momento. Fue lo que yo entendí también dentro de mucho observar lo que estaba pasando. El conflicto nos quedó adentro, por supuesto que nos quedó adentro, porque somos tan grandes en algún sentido, no quiero decirlo de manera que suene soberbia, sino somos tan extenso lo que se ha logrado al tener, puchica, toda la asamblea con una supermayoría, el ejecutivo en el mismo momento, la mayoría de las alcaldías. Eso nos hace abarcar tanto que al mismo tiempo es una parte lógica que se genera la oposición desde adentro. Y es que, ojo, si fuese legítima, si fuese por los medios adecuados, que es una crítica mía hacia el partido, y ya estamos trabajando mucho en eso en este momento, porque los debates internos tendrían que existir y la gente tendría que poder participar abiertamente en esos debates. ¿Por qué no?
Y ahí se deberían, esas son las instancias para dirimir todos estos casos. Ahí deberíamos llegar a decir, yo estoy en contra de que los diputados del partido hagan esto, yo estoy en contra de que un funcionario haga esto, porque definís ideológicamente el rumbo del partido, porque dictás las líneas generales, pero las dictás. Y deberíamos de tener la capacidad de escuchar a la gente, de darle el derecho a la gente para que haga eso y de irlo gestionando un posible conflicto futuro, un posible futuro conflicto, perdón, preveyendo que este tipo de cosas pasen. Eso fue un error, para nosotros fue un error. Y dejamos que la narrativa siguiera porque pensamos que estábamos en paz. Y no nos dimos cuenta de que la guerra estaba cada vez más en ciernes internos, porque obviamos ese principio. Política es conflicto, y si no tienes un conflicto externo, mañana lo vas a tener interno. Es inevitable eso. Es correcto, estoy de acuerdo contigo, Silvio.